el auditor forense y el contraperitaje que vamos a tener de manera muy especial. Sin más, muchas gracias a todos por acompañarnos y sabemos que será una noche espléndida y también muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Agradezco al licenciado Iván López, nuestro director del instituto, quien también va a tener unas palabras para cada uno de nosotros. Buenas noches. Gracias, Yumeris. Nada, igual como decía la licenciada Yumeris, para nosotros es un gran privilegio poder contar con ustedes en esta primera charla que tenemos, ¿verdad? Como instituto. Le damos gracias al Señor que nos permite una vez más poder llevar conocimiento y esperemos que la noche de hoy pueda servirle de mucho a cada uno de ustedes en su vida profesional. Hoy tenemos a un amigo, un hermano, un colega, de verdad que yo aprecio mucho a mi hermano y amigo Nemencio Herrera, y quizás un poco del perfil de Nemencio para que lo podamos conocer. Sabemos que tenemos personas de diferentes países, hay personas de aquí, de República Dominicana, de Colombia, de Panamá, de Venezuela, de Nicaragua. De hecho, incluso si pueden escribir, por favor, en el chat del país que nos están visitando, sería muy bueno, para quizá luego al final también darle las gracias y mencionarle por sus países. Nuestro licenciado y hermano amigo, Nemencio Herrera, es contador público autorizado, es licenciado también en Derecho, magna cum laude de la Universidad UFE, es experto litigante tributario, consultor financiero y fiscal, auditor forense, conferencista y orador del área económica y financiera. Entre su formación también se destacan estudios en posgrado en tributación, maestría en auditoría integral y control de gestión de la Universidad de Valencia, España. Tiene también diplomado en normas internacionales de información financiera, diplomado también en auditoría gubernamental, diplomado en derecho administrativo, también diplomado en derecho tributario, es maestrante también de la maestría de derecho tributario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene una certificación internacional en auditoría forense. En fin, nosotros tenemos, y también el licenciado Nemencio es igual también socio fundador de la firma de auditores Herrera y Rivera Espíritu Santo y Asociados. Así que yo creo que tenemos muchas cosas que decir de Nemencio, pero el tiempo no nos daría y queremos darle todo el tiempo a Nemencio para que nos ilustre, nos edifique con la ponencia que tiene en el día de hoy, que tiene que ver con el auditor forense y el contraperitaje. Así que, hermano Nemencio, estos micrófonos y este escenario son tuyos. Sí, buenas noches, muchísimas gracias a todos. Te voy a pedir, Iván, por favor, que me proyecte la diapositiva. Y formalmente le voy a pedir excusa, porque yo entré un poquito tarde, entré 3 minutos con retraso, y fue que me confundí. Yo estaba esperando un link de Zoom, y realmente el link estaba provisto y era en Meet Google. Pero nada, gracias a Dios estamos acá y vamos hoy de manera asertiva a conversar sobre este tema del auditor forense y contraperitaje. Adelante, puede ir girando la diapositiva. Miren, esta noche vamos a manejar algunos conceptos y definiciones. Vamos a ver, vamos a decir de manera analógica, por qué se ordenan los peritajes, la base legal de lo mismo y el caso de República Dominicana, o sea, cómo funciona todo el andamiaje del peritaje y contraperitaje en nuestro país. Metodología para realizar un contraperitaje y algunas conclusiones. Si no va bien con el tiempo, me gustaría al final mostrarle un informe de un caso real de un contraperitaje que trabajamos. ¿Puedo continuar, Iván? Los objetivos de esta noche son los siguientes. Queremos colaborar en el intercambio profesional
entre esta área. En el caso específico de nosotros, abarca el área contable y el área jurídica, pero el peritaje y contraperitaje son aplicables a toda la ciencia de conocimiento humano. Pero en el caso de nosotros, mayormente, por el público en que tenemos y cómo se promocionó, aplican a los temas de los saberes contables y jurídicos. Vamos a exponer los fundamentos de la buena práctica en la realización de un peritaje de conformidad a las leyes vigentes, exponer los principios en que se fundamenta la crítica a un informe pericial, exponer los mecanismos para la adecuada elaboración de un informe resultado de un contraperitaje, generar una corriente de pensamiento en lo relativo a la práctica de la auditoría forense en nuestra región. Cuando hablo de nuestra región me refiero a las Américas. Miren, con relación al tema de el peritaje y el contraperitaje, me unen vínculos. Yo recuerdo que cerca del año 2008 me tocó hacer mi primer peritaje y ya en corte me di cuenta de la importancia de lo que es el contraperitaje y los riesgos que asume un perito cuando le toca sentarse ante el juez y las partes a defender su informe, a defender el trabajo que hizo. De entrada le comento que las partes, porque puede ser que el peritaje sea de un lado o de otro, la parte cuando le llega el informe pericial, la misión de ellos es desacreditarlo, criticarlo, con la finalidad de tener ganancia de causa. Yo creo que ningún auditor forense debería de hacer un peritaje sin antes conocer un poquito de cuáles son las partes estructurales de hacer un peritaje. Yo en lenguaje coloquial digo que el contraperitaje es como la puerta trasera del peritaje en sí mismo. Por favor, la siguiente. La metodología de esta noche de la webinar, trataremos de utilizar el método argumentativo, expositivo e ilustrativo. Me gusta cuando enseño a dar ejemplos y asegurarme de que la gente tenga el componente práctico de la cosa. Uso también de un lenguaje sencillo, coloquial, que sea de fácil comprensión, con la finalidad de no tendenciar la información a un área del saber en específico. Ilustrativo, a fin de crear una imagen concreta de los argumentos expresados, y se presentará, como les decía ahorita más temprano, un ejemplo de un caso real. Por la presentación del ejemplo del caso real, esta webinar está programada a durar 1 hora y 15 minutos, salvo que en el desarrollo de la misma hayan intervenciones, inquietudes y que tengamos que hacer una parte para contestar. Adelante. Sí. Conceptos y definiciones. Miren, el término peritaje viene de una palabra, una raíz latina que se llama pericia o peritis, que significa sabiduría, conocimiento, habilidad, destreza, que posee un ser humano para realizar una tarea en específico. El término peritaje se refiere a una actividad realizada por un perito que es un experto en un área del saber en específico, el que brinda su conocimiento en un proceso judicial, en un proceso administrativo, en un diferéndum entre socios, incluso hasta en una relación de amigos, en lo que fuere, a fin de llegar a la verdad material sobre un hecho que ocurrió en un área específica de la vida.
el peritaje puede ser utilizado en diferentes áreas. Y las más comunes son estas: la medicina legal forense, la ingeniería, la arquitectura, entre otras. Y dentro de esta ciencia no escapa la ciencia contable, orientada a la investigación y correcta aplicación de justicia cuando se trata de delitos económicos y financieros. Por su parte, el contraperitaje se refiere a la acción de contrarrestar o impugnar un informe realizado por otro experto, por otro profesional. Consiste en la presentación de un informe pericial alternativo que cuestiona las conclusiones o argumentos que se esgrimieron en el informe original. Esto es totalmente legal, es totalmente admitido, basado en el principio del derecho a la defensa. Tiene un informe pericial contrario a sus intereses, a sus alegatos. Usted tiene derecho a ese informe original, cuestionarlo, y la vía para ello es hacer un contraperitaje, que más adelante le vamos a enseñar los pasos en que debe estar fundado y la técnica para realizarlo. Por demás se está a decirle ya, por lo que hemos conversado, que un perito es un experto. Tiene que ser una persona con conocimiento y capacidad probada en una área o ciencia. Hay peritos que no son profesionales, que no han recibido titulación alguna, pero son expertos en un área cotidiana de la vida diaria, en un oficio. ¿Qué le digo? Un cerrajero mediante su expertise puede decir si una cerradura fue violada, bajo qué forma y cómo, falsificaron llave, hicieron esto, hicieron aquello. Pero es una persona que la sociedad lo reconoce como un experto en esa área. Así pueden aplicar otros oficios. Adelante. ¿Por qué se ordenan los peritajes? Fíjense, el derecho hoy día ha avanzado y ha tenido que adaptarse a la evolución de las sociedades y de las normas legales. Hoy día lo que impera es el derecho objetivo, el derecho escrito, la norma tal cual, la norma dura. Y esa norma escrita, la mayoría de las legislaciones son fundamentadas sobre son diseñadas e incorporadas a los sistemas judiciales en función de una ciencia o área específica. Entonces, de ahí nace la importancia de administrar justicia correctamente, que los operadores judiciales tiendan a auxiliarse de la expertise y los estudios técnicos. Como le decía ahorita, una de las ciencias forense o expertise más usadas en nuestro medio son la autopsia, necropsia, que cae en el área de medicina legal para los casos de investigación de homicidio y asesinato, violaciones y demás. Esto dado por la precisión o la claridad que están llamadas a dar la ciencia médica. Por ejemplo, en el caso nuestro, en una investigación de lavado de activos, es necesario e imprescindible un informe, un parte profesional visto desde el punto de vista contable, a raíz de demostrar origen y destino de los fondos que se están cuestionando su procedencia. Dice que la necesidad de administrar derecho lo más apegado a los parámetros científicos
y esto busca la finalidad de garantizar una justicia más eficaz y que se aseguren y se protejan los derechos fundamentales de la persona. Ejemplo de esto, en algunos sistemas de derecho penal primitivo, existía, por ejemplo, el juicio por combate, el juicio por la jordalia, pruebas físicas, rituales que buscaban determinar la culpabilidad o no de esta persona. Fíjense que en un hecho controvertido entre dos elementos, siempre en la vida va a haber uno más fuerte y otro más débil y con menos habilidades. Y que la pena o la solución de uno y otro se ha determinado a quien gane el combate, supuestamente porque ese que ganó el combate era inocente y los dioses lo favorecieron. Fíjense la importancia de administrar justicia en función de ciencia y no en función de creencias y mitos. Adelante. El juicio por combate, juicio, la soldalia. Este es un ejemplo, dice que se aplicaba en las civilizaciones antiguas como Grecia y Roma y en el medioevo europeo, así como en algunas culturas africanas y asiáticas. El juicio por venganza privada se aplicaba en el medioevo europeo, donde las disputas y ofensas personales eran resueltas mediante represalias y vengativas. Adelante. La falibilidad humana. Esto va dado en que los operadores judiciales son seres humanos, los jueces, los fiscales, incluso los mismos abogados de la parte, y mediante los peritajes o las experticias científicas se busca minimizar la influencia de sesgo en lo que son las decisiones judiciales. Ese es el marco ideal, limitar, mitigar el riesgo de que una decisión judicial esté influenciada por las emociones y sesgo cognitivo de ese operador en un momento específico. Por ejemplo, el Código Procesal Penal nuestro, parece que en el artículo 136, le da la posibilidad al Ministerio Público y a los operadores judiciales de usar una figura que no va en calidad de perito, sino en calidad de consultor. Es decir, que esas autoridades, el Código Procesal Penal le abre la oportunidad de consultar profesionales, incluso llevarlo a juicio, con calidad incluso de poder interrogar al perito, a fin de buscar claridad en el caso que se esté dirimiendo en justicia, en la corte. Rousseau y el contrato social. Rousseau plantea la tesis de que las autoridades deben ser legítimas, que el poder que provienen únicamente del consentimiento de los ciudadanos, quienes renuncian a su libertad natural, a someterse a una autoridad elegida por ellos en pro de que les sean protegidos sus beneficios a través de este contrato mediante el ejercicio de la ley. Ahí se crea esta disyuntiva. Aquí hay un momento de inflexión, vamos a decir, en el accionar humano, según lo plantea Jean-Jacques Rousseau, es que el hombre deja de lado lo que es el derecho natural. El derecho natural plantea que el hombre nace en completa libertad, salvaje, casi en un estado animal, y él renuncia a someterse a un estado que es una entidad que surge vía la representatividad y que es responsable de proteger sus derechos y libertades y promover
el bien común y mantener la armonía. De aquí nace que el Estado es el único que tiene la facultad de imponer castigo y aplicar las leyes. A esta facultad que tiene el Estado, en términos penales, se le llama el jus punendi. El Estado maneja el monopolio del castigo. El Estado es el único que puede mantener pena. Perdón, denme un segundito, déjenme resolver el tema de... devuelvo ahora que estoy en clase. Excusen, él es unos nietos que me aprendieron ya a los 2 años a manipular el teléfono de la abuela y me viven llamando. Pues bien, volviendo a clase, el Estado es quien maneja el monopolio de aplicar las leyes vía uno de los brazos que tiene, que es el Poder Judicial. Adelante. Base legal de los peritajes. Este es otro apartado. Si tienen algún comentario o aporte, pueden hacerlo ahora. Si no, entonces continuamos con el desarrollo del material. Perdón, Nemencio, los que quieran participar igual pueden colocar sus preguntas en el chat y también pueden levantar sus manos y le vamos a abrir el micrófono para que puedan preguntar o hacer su comentario. Excelente. Entonces, no tenemos reacciones de momento. Bien. Pues bien, base legal del peritaje y el contraperitaje. Antecedentes generales. Los antecedentes legales que motivan los peritajes varían según el contexto y la jurisdicción. Pueden incluir la necesidad de recopilar pruebas, evaluar la veracidad del testimonio o determinar responsabilidades de un caso. O sea, esto se entiende fácil. Cada jurisdicción, cada país tiene su estructura judicial, su estructura jurídica propia de ellos, basada en la soberanía de ellos como nación. Norma de cumplimiento. Las normas de cumplimiento para la realización de un peritaje pueden variar según la jurisdicción, pero generalmente incluyen la imparcialidad, la objetividad, idoneidad y ética profesional del perito, así como la metodología adecuada en el uso de fuentes confiables y la presentación de un informe claro y detallado. Fíjense, esto es como un principio general. Todo perito en su trabajo y en su informe debe evidenciar estas cualidades que se mencionan ahí, que usted es imparcial, que es objetivo, que su informe no presente ningún sesgo, ninguna tendencia que lesione a una de las partes envueltas, idóneo y ética del profesional, que usted se mantenga acorde a los lineamientos que rigen el ejercicio de el área de la ciencia en el que usted es experto, de la buena costumbre morales y el buen manejo incluso en el proceso en sí. Segundo, el tema de la metodología. Dependiendo de la metodología que usted utilice en un peritaje, dependerán los resultados. Las personas que están acá, que son auditores, saben que dependiendo de la pertinencia y eficacia de un programa de auditoría, en donde se tendrán la prueba de lugar. A mí me ha tocado en varios tipos de auditoría, tanto financiera, de calidad, de cumplimiento, forense, diseñar programas de auditoría. Y me he dado con auditores que más allá del programa original le agregan un punto X en una fase específica de la auditoría y lamentablemente hicieron algo que no se pidió, que no estaba en el programa, y eso entonces tendencia lo que es el resultado que se estaba esperando en ese punto en específico. Teoría del delito. Los trabajos forenses
van orientados básicamente siguiendo la línea o la directriz que plantea la teoría del delito. De manera superficie, usted debe redactar un informe en donde usted muestre cuál fue la conducta, los hechos, las características que se puedan observar, su tipicidad y antijuridicidad, y posiblemente la culpabilidad. Fíjense que estos son términos estrictamente de derecho, y usted dirá como contador, como médico, pero yo no soy abogado, ¿cómo puedo entonces suplir mi informe de esta manera? Miren, si usted se acoge al método, y señala el hecho, cuál fue la conducta, cómo sucedió, dónde sucedió y qué daño causó, usted cumple con esos pasos, con el principio de la teoría del delito. Derechos y garantías. Si usted observó el punto 1, el segundo y el tercero y dejó de lado los procedimientos que están consignados en las normas escritas, que están diseñadas para proteger derechos y garantías, es decir, violó el debido proceso, hizo un procedimiento inadecuado, en un contraperitaje o en un contrainterrogatorio le van a anular su informe por el tema de la teoría del árbol envenenado y las pruebas no obtenidas de manera lícita. ¿Qué es eso, licenciado? Ejemplo, en el tema de una cuenta bancaria que está muy de moda aquí en el país, que he estado escuchando unos comentarios, alguien accede de manera ilegal, sin permiso suyo y sin permiso de un juez de garantía o de atención permanente, y en función de esa información bancaria emite un informe técnico que compromete su responsabilidad penal. Por el solo hecho de usted no haber cumplido con este quinto pilar de la base legal del peritaje y contraperitaje, ese informe es nulo de pleno derecho, porque usted violó la intimidad, la privacidad de esa persona y no hizo el procedimiento adecuado que señala la ley, que es obtener una orden judicial por el juez de la garantía. Esto funciona así. Entonces, bajo estos 5 pilares que hemos hablado, es en donde se centra la base legal, la base jurídica, la doctrina jurídica de trabajar un peritaje y un contraperitaje. Me gustaría escuchar un aporte, me gustaría escuchar una reacción, una pregunta antes de seguir, porque ya más adelante se va a seguir complicando el asunto. Mucho. Si la colega Yadira puede Yadira William, o hacer su pregunta vía chat. Y luego Soraya Núñez. Adelante, Yadira William. El equipo técnico le va a estar dando acceso a ellas para que puedan hacer su pregunta. Iván, ¿se está grabando la webinar? Sí, estamos grabando para luego entonces compartirla en el grupo del instituto. Aprovechando ahí, Nemesio, esto que tú mencionas, los que han ingresado a esta charla y no son parte del grupo de WhatsApp del instituto, yo le coloqué el link del WhatsApp para que puedan hacerse miembros del grupo y así poder recibir los certificados que vamos a estar emitiendo y también puedan recibir las informaciones concernientes a las próximas capacitaciones. Excelente. Bueno, Yadira y Soraya, que habían reaccionado levantando la mano, ¿las escuchamos? No, pues seguimos entonces, Iván. Levanta la mano Stanley Rivera.
Yadira sigue levantando la mano. Adelante. ¿O será, Iván, que... sí, ya el equipo técnico le está dando acceso para que ella pueda hablar. Puedes continuar y cuando ya tenga acceso puede hacer la pregunta. Excelente. Ahora sí. Ahora sí, buenas noches. Adelante. Sí, una pregunta, saludo primeramente. En el caso del contraperitaje, es igual que en las auditorías. Por ejemplo, en una auditoría, yo puedo pedir al auditor anterior que copia de sus papeles de trabajo. Entonces, en un contraperitaje, ¿eso es posible? ¿Hacer esa petición? Sí, pero está sujeto al tema de el debido proceso. Tengo ahí que necesariamente situarte en un escenario. El Ministerio Público viene e imputa a Juan Pérez por lavado de activos. Acusa con un informe pericial, un informe técnico pericial, emitido por la unidad de antilavado de activos de la Procuraduría, todo su técnico, incluso los contadores forenses que tiene el INACIP. Acusa. El abogado de Juan Pérez cuestiona ese informe y pide en corte que le permitan realizar él un contraperitaje a fin de demostrar la improcedencia, ¿cómo se llama, Dios mío, esta palabra que se usa mucho en derecho? La insuficiencia probatoria de ese informe, y el juez se lo asigna. O sea, le otorga esa petición. El técnico que va a usar la defensa lo somete a la corte, como un petitorio de él, lo somete a la corte, recomienda una o dos personas y el juez elige uno. Esa persona ya se le debe apoderar de toda la información que él requiera para realizar su trabajo. Si en el desarrollo del trabajo él necesita una información adicional y la tiene la parte, debe pedirla por escrito a la corte, y la corte emitir un auto ordenando a la parte, en este caso al Ministerio Público, que dé las informaciones del lugar que en teoría debió haber visto ese perito original y que no están en el informe. No sé si me sigue. En caso de que sean informaciones que él necesite, que no la tenga la parte, ni que sean parte del informe original y que no impliquen ninguna acción judicial para tenerla, cuando te digo que no implique ninguna acción judicial para tenerla, es que sean de dominio del encartado y que él se la supla, y que no sea un tema, vamos a decir, como una información que haya que pedirle a la superintendencia de banco, a la DGI o a cualquier organismo. Él hace su diligencia directamente. En caso de que sea un tipo de información como esa, de igual manera, la Corte es que controla eso, basado en lo que le enseñaba ahorita de los derechos y garantías. Incluso tenida la información y esa solicitud, se le comunica a la parte en buen derecho, y esa parte van a decir que sí. Dependiendo el caso, puede ser que se opongan, pero al final de cuentas el juez decide. Yo he tenido casos en que la auditoría se ha tornado tortuosa y larga, precisamente porque las partes se niegan a dar información y tiene que venir el juez y accionar el mallete para que las informaciones aparezcan.
No sé si está satisfecha o necesita alguna otra aclaración. Está bien. ¿Y esto está obligado el que hizo el primer peritaje a suministrar si lo ordena el juez? Por supuesto. Sospecho, ya tú sabes. Ok, gracias. Ok. Soraya y la otra persona que estaba levantando las manos. Reacciones, no hay más. Soraya, sí, adelante, Soraya. Soraya está levantando las manos y... Sí, buenas noches, ya tengo el permiso del micrófono. Saludos a todos. Un placer inmenso estar con usted en esta charla tan interesante. Bien, dentro de la inquietud que tengo en cuanto al tema del peritaje, quizás no vaya mi inquietud en esta parte de la charla, pero es la siguiente. Cuando hay un peritaje y la parte demandada también solicita arbitraje, que es un tribunal totalmente diferente, totalmente diferente al judicial, porque sabemos que es una corte cerrada, ¿verdad? Entiendo que según, o sea, no soy auditor, no abogado. Entiendo que cuando se solicita un arbitraje es primero antes de ir a la parte judicial, o estoy equivocado. Te explico. La jurisdicción arbitral o jurisdicción de resolución alterna de conflicto, que es el nombre técnico. Yo soy malo con los números de la ley, pero creo que la ley es del 2011, creo que es 188.11 o 189.11, que crea la jurisdicción arbitral. Que iban hablando de eso, sería bueno hacer una webinar sobre la resolución alterna de conflicto. Yo te tengo una especialista en esa área. Excelente, perfecto. Ese será el próximo. Sí, la jurisdicción alterna, los resultados tienen fuerza de ley, fuerza de sentencia. Dentro de la jurisdicción alterna de conflicto, es probable que los encargados, la corte nombrada para eso, requiera de peritaje a los fines de poder decidir. Con esto quiero ilustrarte que independientemente de la jurisdicción que sea, jurisdicción inmobiliaria, incluso en la jurisdicción tributaria, tanto en el área administrativa como judicial, derecho administrativo, penal, civil, aplica y es potable el uso de esta herramienta de la auditoría forense y el peritaje, porque al final de cuentas lo que se busca es, independientemente de la jurisdicción que sea, poder decidir conforme a ciencia y administrar justicia correctamente. ¿Qué pudiera suceder con... me olvidé, Dios, el nombre de cómo se llama la... Soraya le habla. Sí, no es el nombre tuyo, el nombre del documento que se evacúa en la resolución alterna de conflicto, que es equivalente a una sentencia. Tú no estás de acuerdo y decide apelarla, oponerte a ella e ir a la vía jurisdiccional ordinaria. Una de las herramientas que tú pudieras usar es un peritaje o contraperitaje a los fines de demostrar que allá no se usó el procedimiento correcto para decidir eso en la jurisdicción alterna de conflicto. Alguien, por favor, que en el camino me acuerde cómo se llama el nombre de ese documento, que es el equivalente a una sentencia en la jurisdicción ordinaria. Tengo mano levantada. Esa mano levantada, anótense ahí que en la próxima fase
le damos la oportunidad. Sí, quizás Nemesio recordarle, pueden escribir sus preguntas en el chat y entonces así también al final, para darle tiempo al licenciado Nemesio que pueda exponer todo el contenido, al final también podemos contestar las demás preguntas. Sí, yo trataré de hacer intervalo entre más o menos 10 y 15 minutos para no dejar muchas cosas para el final. Excelente. Vale. Bueno, entonces continuamos. Miren, ahora vamos a hacer una visión panorámica en cómo funciona esto en República Dominicana. Lo que son de otros países, nuestra estructura jurídica en las Américas es muy parecida. Por ejemplo, el que es de Nicaragua, de Costa Rica, Panamá, Colombia, tienen un código penal y un código de procedimiento criminal, un código civil de procedimiento civil, leyes tributarias, leyes sobre derecho administrativo y demás, leyes de protección de datos, que en estos temas son muy, pero muy importantes. Miren, la normativa legal aplicable en nuestro país son las siguientes, tanto en materia civil como en materia penal. En lo relativo a la materia penal tenemos el Código Procesal Penal, que es la Ley 7602, modificada por la Ley 1015 de febrero del 2015. Los artículos del Código Procesal Penal que rigen la materia de los peritos se encuentran desde el 204 hasta el 217. Esta herramienta jurídica en cuanto al uso de los peritos en los procesos penales en la República Dominicana establece lo siguiente. Adelante. Número 2, o sea, la necesidad del perito. Según el 204, cuando el operador de justicia, el juez, el Ministerio Público o una de las partes puedan probar y entiendan que existe la necesidad de descubrir o valorar algún elemento de prueba y que sea necesario poseer un conocimiento especial en alguna ciencia, arte o técnica, la prueba pericial debe ser practicada por expertos imparciales. Es decir, que cuando existe esa condición, que se necesite acreditar o probar un hecho y que necesite de un médico patólogo, de un contador especialista en auditoría forense, en prevención de lavado de activos y cualquier especialidad de la que nosotros tenemos, se justifica, la autoridad competente puede ordenar o solicitar el nombramiento de un perito. ¿Qué condición debe tener un perito? La calidad habilitante. Para usted ser perito, usted necesita acreditar que usted es profesional con titulación nacional o extranjera. Hablándole en pocas palabras, es que usted sepa de eso para lo que lo están nombrando como técnico. Un experto en el área de investigar. En el caso de que el área del saber requerida por la Administración de Justicia no esté colegiada o reglamentada, se podrá utilizar lo que le explicaba ahorita al principio, una persona que la sociedad, la comunidad lo reconozca con conocimientos para realizar ese oficio. ¿Quiénes no califican para ser nombrados como perito en nuestro país, según el artículo 206 del Código Procesal Penal? Personas que por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales no comprendan el significado del acto. Puede ser que el licenciado tenga todas las titulaciones, haya hecho toda la maestría, pero en un momento de su vida está en una condición emocional que no le permiten tener una gnosis, un conocimiento cabal y oportuno del tema que se llevó a investigar. Quienes deban atenerse de declarar como testigos, o sea,
si usted participó o estuvo en el momento en que ocurrió el acto, en el lugar de la escena del crimen, o sea, en el departamento donde usted trabaja como contralor, el encargado de cuentas por cobrar cobraba, o sea, los valores y no lo acreditaba a la cuenta y tomaba el dinero. Usted, aunque sea el contralor de ahí y sea CPA y tenga las habilitaciones legales, usted no puede participar en esa auditoría forense para descargar o imputar a esa persona porque usted estuvo ahí y se le aplica una de las causales que consigna el artículo 206 del Código Procesal Penal. Es evidente ahí el tema del conflicto de intereses. Quienes hayan sido testigos de hecho, objeto del procedimiento, los inhabilitados. Los inhabilitados son las personas que la ley considera interdictos. Continúa. ¿Quién nombra al perito? Según el artículo 207, el perito es nombrado siempre que no se trate de lo nombra el Ministerio Público a prima fase, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. En cualquier otro momento son nombrados por el juez o tribunal o a propuesta de parte. Esas son las vías más comunes o las vías expeditas en que se nombra un perito por el Ministerio Público, por el juez del proceso o a propuesta de la parte. La parte puede convenir para resolver el diferéndum, el nombrar a un técnico para que emita un informe sobre la verdad material de los hechos. Y se ponen de acuerdo y lo acreditan en la corte. Y se nota importante. Es importante señalar que para ser considerado perito es necesario tener la investidura como tal, como parte de la autoridad competente. Y este título solo es vinculante para el caso en que fue asignado. Miren, esta nota responde una pregunta que se hace la mayoría de los técnicos de la región. Es que si es lo mismo un auditor forense que un perito. Y la diferencia es la siguiente, ¿no? Nosotros tenemos un artículo por ahí que aclara bien esta parte. El auditor forense puede ser perito, pero para usted ser perito necesita que se dé la investidura que habla el artículo 207 del Código Procesal Penal de la República Dominicana. Que usted sea investido, juramentado por una autoridad competente y que le asigne una tarea, un mandato específico en un caso. Pero usted no es perito de por vida, o sea, usted es perito según nuestra jurisdicción para ese caso en específico. Hay otras jurisdicciones de América Latina en que existe en que el Poder Judicial maneja un listado de peritos organizado por renglones, o sea, de distintas áreas del saber, pero de igual manera, o sea, son peritos vinculados al caso en que fueron juramentados. Facultades y derechos de la parte. Según el artículo 208, la parte pueden proponer otro perito en reemplazo del ya designado o para que dictamine conjuntamente con él, cuando por las circunstancias particulares del caso resulte conveniente su participación por su experiencia o idoneidad. Hay veces que en corte se da que hay dos choques de criterios. Una cosa dice, por ejemplo, el perito del Ministerio Público y otra cosa dice el perito de la parte, de la barra de la defensa técnica. Entonces el juez se ve en la necesidad de decir, bueno, yo tengo la opinión de dos profesionales con igual o similar capacidad a quien le creo. Entonces ahí pueden impugnar la parte y el mismo juez decir,
Vamos entonces a nombrar otro perito y hacer lo que se llama un consejo de perito. Esa tercera persona viene a analizar los dos informes en pro de ver cuál está tendenciado hacia la verdad, y empieza a trabajar los tres. Y ahí se da directamente lo que planteaba Yadira. Ese perito original con el segundo tienen que poner a disposición, incluso discutir y consensuar todos los puntos que el tercer perito que está trabajando en consejo de peritos le solicite a los fines de emitir un informe. Al final, el informe puede ser colegiado, o sea, que lo firmen los tres, validando las conclusiones que se vierten en el mismo. Inhibición y recusación. El artículo 209 provee causales en que una de las partes puede decir: a mí no me conviene que Iván sea el perito en este caso, debido a que yo me siento en desventaja porque Iván es parcial con la otra parte. Iván no tiene el conocimiento suficiente, o Iván es amigo o primo del hermano del imputado o de una de las partes. Esas causales, el artículo 209 envía al artículo 78 del Código Procesal Penal, en donde hay alrededor de 14 causales, que son las mismas que se aplican para recusar a un juez o a un fiscal. Claro está, para usted recusar al perito, tiene que judicializar ese tema, llevarlo ante el juez del proceso y probar que Iván es primo de la persona que está acusando al otro. Continuamos. Registro público del perito. En nuestro país no existe propiamente un registro público de perito. En nuestro país sí existe una oficina que estuvo muy mencionada en estos días, que es el INACIF. Esa es una oficina técnica científica que se encarga de proveer a la Procuraduría General de la República de los estudios periciales en el área técnica que se necesite. Fue creada mediante la ley 45408 de octubre del 2008. Está bajo la tutela de la Procuraduría General de la República. Dice que es considerado una de las principales fortalezas de la Procuraduría como organismo de investigación dirigido a analizar científicamente las evidencias relacionadas con los crímenes y delitos para auxiliar la buena administración de justicia, permitiendo garantizar la legitimidad de los procesos judiciales mediante el análisis de las evidencias. Le comento, el INACIF tiene auditores forenses, que son contadores públicos autorizados, que tienen que ser miembros del Instituto Dominicano de Contadores Públicos. A mí me tocó en una ocasión trabajar en un caso grande de corrupción del país, y la misión mía era desacreditar, porque es el trabajo del que hace un contraperitaje, 23 informes de auditoría emitidos por el INACIF y la Cámara de Cuentas. Y uno de los puntos que analizamos primero fue la condición gremial de esos profesionales de la contabilidad que firmaban esos informes. Continúa. Designación y remoción del perito. Los peritos deben ser nombrados e investidos por la autoridad competente para cumplir su encargo. Cito: la resolución que ordena el peritaje con precisión, su objeto
y el plazo para la presentación de los dictámenes, el procedimiento de uso y costumbre es el siguiente. Es decir, cuando usted lo nombran como perito, el Ministerio Público o el juez, y si es perito de parte, de igual manera, la Corte o el Ministerio Público emite un auto en donde debe señalarle de manera clara cuál es su encargo y cuál es su compromiso en el caso que usted está trabajando. Si a usted lo nombran como perito y esa parte no está clara, usted está en todo su derecho de pedirle a la autoridad competente que le aclare de manera puntual cuál es el alcance de su trabajo. Como operativamente se da así, en los casos de, por ejemplo, de lo que nos ocupa hoy, en los términos de peritaje en auditoría forense, la autoridad competente envía una solicitud al colegio profesional pertinente y emplaza a este a que envíe un listado de profesionales competentes a fin de realizar un encargo, una experticia, señalando el lugar y la forma de dicho encargo. El colegio profesional luego de recibida la solicitud, procede a emitir una terna, que comúnmente van entre 3 y 5 técnicos, para que la autoridad elija el que ellos entienden que satisface mejor las necesidades que tienen. El proceso concluye con la elección del técnico por parte de la autoridad competente y su debida juramentación, por lo cual dicha autoridad debe emitir un auto dando constancia del nombramiento, lo que le explicaba al principio. El acto de investidura del perito debe ser notificado a las partes a fin de cumplir con el debido proceso y la garantía constitucional. Es decir, nombran a Enemencio como perito del caso, hay que notificárselo a la otra parte a fin de ver si ellos tienen alguna tacha o reparo o se oponen a que yo sea el perito en ese caso. Enemencio, brevemente tenemos 2 preguntas. Una de Yadira Guilamo Hernández, que tiene la mano levantada, le vamos a dar acceso para que ella la haga. Y la otra está en el chat de Erika Virginia Morales. Ella pregunta, maestro, ¿cuál es la diferencia entre el peritaje y el contraperitaje? ¿En qué momento de la auditoría se realizan? Sí, vamos a entrar ahora en esencia cuáles son los pasos fundamentales de el contraperitaje y en el desarrollo de la webinar, esa pregunta debe quedar satisfecha. Si no queda satisfecha, entonces me reitera la pregunta para yo irme a puntos en específico a fin de tratar de aclarar. Vale. Sí. Hago la pregunta. Sí, dale. Ok, es para saber, yo participé en un proceso de auditoría por un fraude de dinero en una empresa grande y quería saber la opinión suya. ¿Qué le parece a usted que aunque sea el juez que nombre el auditor forense, pero que sea una de las partes que pague los honorarios? ¿No le parece a usted como que eso puede viciar los resultados en algunos casos? Eso por un lado. Y lo otro es que no me queda claro como el proceso de... Si yo entendí que un juez es que le da como la calificación de forense al nombrar al perito, al nombrarlo para ese caso, pero entonces no existe una certificación en el país como perito, no existe un instituto. Entonces sería por por el expertise, por la experiencia del profesional que calificaría para hacer el trabajo de auditor forense. Sí, mira, la diferencia en 2 palabras es, el auditor forense es una calificación técnica, el perito es una figura jurídica. Entonces, te explicaba al principio que para ser perito, tú tienes que tener la condición técnica. Entonces, pasas a ser perito cuando la autoridad competente
te nombra, te da la investidura y te comisiona a que investigue un caso en específico. Entonces, tu condición de perito se circunscribe solo a ese caso. No es que tú tienes el título de perito de por vida. O sea, fíjate que el legislador fue bien inteligente en ese asunto. Yadira es contadora pública autorizada, tiene la capacidad para realizar ese encargo en que te nombraron. Resolviste el tema de ese encargo, pero mientras tanto tú sigues siendo CPA, tú tienes una vida, un nacional profesional fuera del ámbito judicial. En dos palabras, de nuevo, un auditor forense es un técnico calificado. El perito es una figura judicial que aplica cuando los operadores judiciales nombran y comisionan una persona para que elabore una tarea en específico. Preguntabas sobre... tú hiciste dos preguntas. Los honorarios que son pagados por una de las dos partes. Mira, en ese sentido, la ley no es clara. O sea, no te dice quién debe pagar los honorarios, pero quien acciona y pide la auditoría, el peritaje, es el que carga con los honorarios. ¿Qué yo recomiendo que se haga? Cuando tú haces la propuesta de servicio, no la dirijas directamente a la parte, dirígela al Ministerio Público, a la Corte, y que ellos se note que se está manejando por esa vía. Y en cuanto a cobrar el dinero, trata de no emitir una factura directamente hacia la parte que te está pagando. Y tú te preguntarás por qué. O sea, eso es el uso y costumbre. Eso se sabe en las lides judiciales. Quien pide la auditoría, quien la manda a hacer, es que la paga. Comúnmente la viene pagando la víctima en el proceso. Pero en algún momento puede aparecer un abogado caco caliente, incidente del proceso, y diga, pero magistrado, ¿qué garantía hay de que esta persona es totalmente independiente? Porque en la vida hay un principio que quien manda paga. Entonces, bajo el tema de que quien manda paga, y usted demostrarle en todo el camino el tema de su imparcialidad, objetividad e independencia, trate de que no le saquen un cheque o una copia de la factura a su nombre, en donde una de las partes le está pagando. Yo me manejo así, de esa manera, porque varias veces en corte me han preguntado que quién me está pagando, y yo hago así, yo miro para el fiscal o miro para el juez. Tenemos en mencio 10 minutos para concluir y respetar ahí el tiempo también de los participantes. Excelente, pues vamos a acelerar y... Sí, las preguntas que restan las vamos a dejar para el final. El Nemesio nos va a regalar de su valioso tiempo 5 minutos para que las preguntas que queden, entonces las podamos hacer al final. Sí, adelante. Mueve la diapositiva. Bueno, voy a prender los motores, como dicen. El dictamen, un informe pericial, según el artículo 212 del Código Procesal Penal Dominicano, dice que está llamado que debe ser fundado y debe contener la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos, en su caso, y las conclusiones que se formulan respecto de cada tema estudiado. Adicional a las directrices generales que plantea el Código Procesal Penal en el artículo 212, la Suprema Corte de la República Dominicana emitió la resolución 3869
2006, en donde se plantea el protocolo de la presentación de las pruebas periciales y testimoniales en República Dominicana. Es necesario que todo perito o auditor forense conozca esta herramienta jurídica que fue incorporada mediante resolución en nuestro ordenamiento jurídico. Continúa, Iván. El dictamen pericial puede ser impugnado sobre la base de la confiabilidad del método o la tecnología utilizada a través de el contrainterrogatorio. La valoración de la opinión o dictamen pericial, la valoración judicial de la opinión o dictamen pericial está sujeta a la confiabilidad del método o la técnica utilizada por el perito para sostenerlo. A esos efectos, el juez evalúa, entre otros factores, la capacidad profesional del perito, la validez en la comunidad científica del método de análisis practicado, la consideración del margen de error en su aplicación del caso concreto, la integridad y la universalidad de la muestra. Fíjense que ya estamos entrando a los protocolos que establece esta resolución y que son lo que nos dan las causales para entrar en el contraperitaje y cuestionar un informe original. Adelante, Iván. Dice, defensa del dictamen pericial e impugnación. A los fines de la defensa del dictamen, según el artículo 13 de la resolución 3869 emitida por la Suprema Corte de Justicia, está sustentada en estos puntos básicos, que son calificación del perito, que debe estar sustentada en conocimiento especializado en la ciencia o arte, del cual declarará credenciales, colegiatura de fe pública, pericia o experiencia en el campo específico. Es probable que en corte un abogado o defensor le pida título, le pregunte que dónde usted estudió, que cuánto trabajo ha hecho de ese tipo, y usted como perito tiene que responderlo con claridad meridiana, porque esas preguntas están basadas en derecho y lo que buscan es impugnarlo desde el punto de vista de su calidad y su conocimiento profesional. De hecho, estos tipos de procesos, cuando un perito está en corte, son crueles, señores. Yo he visto gente en situaciones que dan pena realmente. Adelante, Iván. Le hablaba de eso ahorita, el tema del artículo 133 del Código Procesal Penal, en donde le da la posibilidad al Ministerio Público y a la parte de usar consultores técnicos. O sea, hubo un peritaje, aún así, existiendo el peritaje, no entienden el informe o necesitan cuestionarlo, puede llevar a esa persona a rebatir el informe en corte, incluso interrogar al propio perito. Adelante, Iván. Bueno, este tema trata de los peritos en materia civil. Los articulados en donde aparecen están del 302 al 323 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana. Es muy parecido a lo penal, están basados en la necesidad de los operadores judiciales de impartir justicia conforme a ciencia. El dictamen en materia civil debe estar orientado a suplir la verdad material de los hechos. Adelante. Comúnmente el peritaje en materia civil lo que busca es identificar y valorar daños. Se da mucho en la demanda de daños y perjuicios. Adelante. Ok. Metodología contra el peritaje. Miren, en un contraperitaje
usted va a tomar ese informe y usted va a empezar evaluando la calidad habilitante del perito. La calidad jurídica, o sea, que fue según el 207 en nuestro país, nombrado por una autoridad competente, si fue consensuado entre la parte, y el tema de la experticia, o sea, la calidad profesional de esa persona. El segundo punto a cuestionar es la metodología, la pertinencia del método empleado, o sea, el método es suficiente para arrojar resultados fiables, y las diligencias procesales, las diligencias que se hicieron para cumplir con el método, se hicieron conforme al debido proceso y respetando derechos y garantías fundamentales. En estos temas, es bueno que el contador, cuando no entienda algo relativo a eso y necesite la asesoría de un abogado, lo busque. Consulte a un abogado, páguele o cárguele la consulta a una de las partes, pero lo que usted no entienda o no maneje, busque ayuda. Análisis del fondo. Aquí en el análisis del fondo se van a contestar de manera separada cada uno de los hallazgos y conclusiones que se emiten en el informe original. Evaluar la eficiencia y suficiencia probatoria de esas conclusiones que se están vertiendo. Comunicación de los resultados de nueva prueba de auditoría realizada y cualquier otra evidencia que se haya recopilado que confirmen o contradigan el informe original. Es decir, este test se realiza así. Las conclusiones que me están dando sobre un tópico específico, yo tengo que esgrimir los argumentos en contrario. Tengo que mostrar las evidencias probatorias que descartan eso que está diciendo ese primer técnico. Esos resultados tengo que comunicarlo con las nuevas pruebas de auditoría que conseguí, incluso dándole la oportunidad a ese primer técnico que la evalúe, rechace lo que yo estoy diciendo, total o parcial, o simplemente se oponga a ella. Todo ese proceso hay que documentarlo. Yo encontré estos hallazgos, se lo comuniqué al perito original, le dije lo que encontré, en dónde difería de él, le mostré la prueba y estoy esperando que él me conteste. Todo eso se hace vía los canales correspondientes. Si no le contestan, usted asimismo en su informe hace contar que usted realizó ese proceso y que no recibió respuesta. Adelante. El informe pericial y contraperitaje. Esto se presenta como un párrafo de guía o remisión, el alcance del trabajo, describiendo exactamente lo que a usted lo pusieron a hacer, descripción de la metodología utilizada por usted para realizar el contraperitaje, y luego entonces el detalle de los hallazgos. Ahí entonces usted viene a criticar lo que encontró de la calidad habilitante, de la metodología que usó el perito original, las contestaciones a cada uno de los hallazgos que están en el fondo del primer perito, y las conclusiones motivadas a las que usted llegó en el contraperitaje en lo relativo al informe. Es decir, después que usted redacta todos estos puntos, usted necesariamente tiene que concluir con sus aseveraciones finales. Iván. Bueno, esta parte quedó ahí por el tema del tiempo, Iván. No voy a poder mostrarle el ejemplo de un informe de contraperitaje. Entonces nos vamos a circunscribir al tema de del tiempo restante de 5 minutos, y si tú eres bien generoso y nos tomamos 10, yo no tendría problema. Adelante con las preguntas. Señores, gracias, Nemesio, hermano, de verdad, excelente tema, excelente exposición.
Vamos a darle, colegas, unos 5 o 10 minutos quizás para que los que tengan sus preguntas, los que faltan por hacer sus preguntas, las puedan hacer a nuestro distinguido hermano y amigo Nemencio. Así que por favor pueden levantar sus manos. El equipo técnico va a darle permiso a los que levanten la mano y también a los que quieran hacer sus preguntas por el chat, la pueden hacer. El equipo técnico, por favor, me avisa si hay alguna pregunta en el chat, la pueden también leer ustedes y le damos paso también a los que están levantando las manos. Solo vamos a tomar unos 5 a 10 minutos en las preguntas. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Marisela Copa, la hablo de Panamá. Me ha sido muy afectiva y efectiva este tipo de capacitación. Yo quisiera saber cómo me puedo dar cuenta para seguir capacitándome o cuando te mandan otros links. Yo tengo un grupo que me enteré por un profesor casualmente aquí de Panamá para seguir capacitándome, ya que he visto muchas partes fundamentales que requieren y necesito más conocimiento para poder seguir cumpliendo con estas metas y estas facilidades que ustedes tienen de expresar estos tipos de actividades en cuanto a la autoría y el peritaje y la autoría forense. Sí, gracias, licenciado. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, no sé si usted se ha registrado, donde estamos enviando las informaciones del lugar. Aquí en el chat de la reunión de hoy está el enlace para que usted pueda ingresar ahí y entonces pueda ser parte del grupo y poder obtener las informaciones del lugar. Ok, profesor, buenas noches, pero yo tengo un grupo de chat solamente donde se manda, pero no tengo un grupo de chat aparte de este que usted está diciendo. ¿En cuál grupo está usted? Bueno, yo tengo uno que donde yo me inscribí en link por medio de un profesor que me hizo la invitación y yo veo cuando me mandaron el grupo de Google Meet para poder ingresar, sí, pero yo no sé si hay otro grupo para yo estar nuevamente informado. El grupo del instituto es FF Forensic Institute. Hágame un gran favor. ¿Usted cree que usted me puede apoyar? Usted mandó el enlace de Google Meet para poder yo situarme, mandar cuál es el enlace. Es que voy aquí rumbo a la facultad. Voy escuchando y voy caminando. Usted puede ver ahí, le estamos proyectando el código QR para que lo escanee y pueden ingresar directamente. Bueno, muchas gracias a todos y excelente capacitación. Gracias. A las órdenes. Próxima pregunta, por favor. Gerald José, adelante. Muy buenas noches. Como saben, compañeros, mi nombre es Gerald José. Pregunta para ya afinar la parte de, perdón, que se estuvo hablando de cuando es la autoridad competente, dígase el Ministerio Público o el juez para las partes de contraperitaje. Entonces, por ejemplo, maestro, yo soy contador público autorizado, obviamente tengo la calidad, pero en caso de, por ejemplo, de que yo ingrese al Ministerio Público y ellos me nombren perito, específicamente como función de la cual yo estudié esos casos, ya dentro de cualquier posibilidad o vamos a decir, hacia mi experiencia ya contable, ¿verdad? Ellos me nombran perito, ya automáticamente yo puedo ejercer delante de los juicios, los tribunales. Independientemente de algún efecto contra por ejemplo, en el caso formando parte del Ministerio Público o en contraparte como contratado por las partes. Por ejemplo, hágame la respuesta en base a las dos versiones, como persona independiente y como persona nombrada bajo el Ministerio Público, por ejemplo. Sí, en cualquiera de los dos escenarios o lugares en donde tú estés, si se da la condición que tú me dices que eres CPA, pero la experiencia que tú tienes es en contabilidad tradicional y ordinaria, tú puedes estar seguro que si a mí me toca el contraperitaje, te voy a atacar por ahí. Lo primero que te voy a preguntar es que si tú tienes alguna titulación en auditoría, qué tipo de auditoría, que si tú puedes mencionar algún estudio o trabajo pericial que tú has hecho. Y el nivel de presión va a ser bastante alto.
Porque vuelvo y te digo, el contraperitaje es mirar el peritaje por la puerta de atrás, y lo que busca es cuestionar el informe que hizo ese profesional a prima facie, basado en sus conocimientos académicos y su desarrollo personal, luego fundamentado en la elección o no del método correcto, y tercero, si lo que él está diciendo admite prueba en contrario. Tenemos una... perdón, sígueme. Sí, fíjate que en nuestro país, o sea, tú sales de la universidad, haces el proceso, a los 6 u 8 u 9 meses, tú adquieres tu licencia, te matriculas en el ISPAR, trabajas contabilidad, tú puedes salir en una terna. Pero cuando de hecho y en el campo tú vas a realizar el trabajo, si el abogado defensor o el abogado acusador se dan cuenta que tú no tienes la pericia, van a arrojar un mínimo de dudas sobre tu informe, y eso a nivel judicial es fatal, porque el juez lo que busca, según el 212, es seguridad razonable de que la persona emitió un informe detallado, y por el tema de la calidad habilitante del 205, que realmente tú estabas capacitado para hacer eso. Perfecto. Tenemos 2 preguntitas más y con esas 2 preguntas finalizamos. Hay una en el chat que dice de la manera siguiente, voy a leerla. ¿Cómo se evalúa la viabilidad de un contraperitaje en caso que se conociera que en el informe original presentaba errores, o que el informe original presentaba errores de metodología? Perdón, que se me movió la pregunta. Que presentaba errores de metodología, y la defensa solo ha enfocado el descargo en argumento ad hominem. Sí. La pregunta la hace el colega Jora Montenegro. Sí, esa debilidad o sesgo en el contraperitaje, tú tienes que argumentarlo y probarlo. Inmediatamente tú lo argumentas y lo pruebas, tú generas la duda sobre ese argumento o conclusión que dio el perito original. Y segundo, tú debes entonces en tus conclusiones argumentar el hecho correcto, o sea, la verdad material del caso, en función de lo que tú estás tratando de descartar. Y las respuestas son 3. Parcial, en donde tú asumes media verdad, la verdad total o la verdad modificada, o un rechazo total. Excelente, gracias, Nemesio. Tenemos por último a la licenciada Alexandra de Jesús, y con ella nos van a disculpar, por favor, los colegas que han hecho otras preguntas y tienen las manos levantadas, pero por tema de tiempo queremos respetar tanto el tiempo de ustedes como el tiempo también de los colegas que se han unido temprano. Entonces, finalizamos ahí con Alexandra de Jesús. Sí, buenas noches, gracias por la participación. Menencio, una pregunta en cuanto ahorita estuviste hablando de la forma de pago. Si el creyente es quien me paga, ¿podría yo ser sancionada a no emitir que fue el que me pagó en el momento del juicio? No necesariamente, como decía ahorita, lo que pueden es plantearte un incidente, decir que como están demostrando facturas y pago, esa persona transfiriéndote dinero a ti, yo digo por la mentira, la ética y esto de nosotros como contadores. No, es que no es tema de mentira. O sea, a ti quien te nombra es el Ministerio Público o la Corte. Entonces, al momento de tú hacer tu propuesta de servicio, no vincules a la parte. Y de hecho, lo correcto es que el pago te lo hagan a través de ellos.
es como un tema de manejo. Sí, pero si la parte querellante me pagó. Es lo que te estoy diciendo. O sea, trata de que ese pago que te hizo la parte querellante, que en la mayoría de los casos es quien paga, que no se refleje como un pago directamente hacia ti. Somételo vía la fiscalía o la corte. Por ejemplo, yo siendo abogado de parte y me doy cuenta que me filtraron, que a ti te estaban pagando directamente, yo voy a llevar eso a corte, a pedirle al juez que anule tu testimonio, que te saque del caso, porque tú no cumples con los principios de imparcialidad y objetividad. Fíjate que la norma no lo prohíbe, pero un evento así puede generar dudas sobre el tema de tu objetividad. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias al colega Nemesio, de verdad que excelente, Nemesio. En el chat tenemos muchas felicitaciones por la excelente ponencia que tuviste. También damos las gracias a los que nos han acompañado. Tenemos la presencia de dos hermanos y amigos. Tenemos la presencia del presidente del Instituto de Contadores Públicos autorizados de la filial de La Romana. Así que nuestro hermano, amigo y colega Willy Soriano, bienvenido. Igual también nuestro hermano Gerardo Mateo, de verdad que es un privilegio para nosotros tenerlo. Y a todos ustedes que nos han acompañado en la noche de hoy, esperen una próxima entrega. La idea de esto es poder compartir conocimiento. Le vamos a estar impartiendo un certificado específicamente a los que han participado de esta charla y los que están registrados en el grupo de WhatsApp, libre de costo, porque nosotros entendemos que la educación, la enseñanza, no tiene costo. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a facilitarle este certificado. Así que muchas gracias, buenas noches y nos vemos en una próxima, si Dios lo permite. Así que gracias, distinguido hermano y amigo Nemesio.